Audio Jungle. Audio Jungle. La novela corta Fabla Salvaje del escritor César Vallejo fue publicada en 1923 en Lima. Es clasificada como una novela psicológica ya que habla sobre el trastorno que padece Walter Espinar. Como ya sabemos, César Vallejo no solo es un autor de poemas, novelas, sino también de algunos cuentos. En este caso hablaremos de Fabla Salvaje. Pero para entender un poco más, ¿alguna vez te imaginaste una novela que narra sucesos supersticiosos y creencias rurales? César Vallejo trata de apreciar la convivencia del ser humano junto a la superstición, sin importarle que su forma de vida, liderada por él mismo, va primero. Antes de centrarnos en la obra Fabla Salvaje, debemos saber un poquito más sobre su autor. ¿Quién fue César Vallejo? César Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Es considerado de entre los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. En 1923 decidió vivir en París, dedicado a la literatura, al periodismo y a la política. Antes de viajar allí, decidió escribir dos grandes obras, cuales son El Tungsteno y Fabla Salvaje. Dentro de sus más importantes y grandes obras tenemos Los Heraldos Negros, escrita en 1918, Trilce, escrita en 1922, Fabla Salvaje, escrita en 1923, Escalas, que también fue escrita en 1923, El Tungsteno, escrita en 1923 también, pero publicada en 1931, Paco Yunque en 1931, España aparta de mí este cáliz en 1939 y otra que es poema llamada Poemas Humanos en 1939. César Vallejo es considerado uno de los representantes de la vanguardia literaria hispanoamericana y el más importante poeta en el Perú. Sus orígenes como poeta se debieron al modernismo, en especial de su admirado Rubén Darío, encontrando en él una voz propia y muy personal que hacen que sus textos tengan un carácter propio, sean reconocidos por su estilo único y profesional. Un dato muy interesante de César Vallejo es que corregía mucho sus textos, casi siempre estaba insatisfecho con lo que escribía y trataba de mejorar sus escrituras cada vez mejor, así haciendo un estilo único y profesional, tanto poético como narrativo. César Vallejo durante su etapa universitaria fue integrante del famoso Grupo Norte de la Universidad de Trujillo, junto a otras personalidades quienes también se convirtieron en famosos escritores. Todas las personas que participaban de este tenían cierta atracción por el anarquismo y el socialismo. Debido a ello, grandes empresas y personas asociadas a estas deseaban eliminarlos. El poeta, víctima de la corrupción a los 28 años, fue detenido en base a una falsa y calumniosa acusación. A este se le acusa de delitos como el incendio y el saqueo contra la familia Santa María. Permaneció 112 días en la cárcel y desde ella nos dirigió una conmovedora y emotiva carta. Obtuvo libertad condicional y al año se reabrió su caso por influencia de los Santa María, motivo por el cual decide emprender su viaje hacia Europa. Todo comenzó una mañana cuando Walter Espinar se levantó de la cama, se acercó al espejo y vio que alguien pasaba detrás de él. Se dio la vuelta y el espejo se cayó y se rompió en 1000 pedazos. Su esposa Adelaida se acercó y le contó lo que había sucedido. Más tarde, a la hora de la cena, las gallinas comenzaron a cantar como si algo fuera a pasar, y Walter con voz tímida dijo que ahora sí algo iba a pasar y serían uno de ellos. La mañana siguiente, Walter Espinar se levantó y como usualmente se fue a trabajar. Después de mucho trabajo se cansó
y había un charco. Se agachó y de inmediato vio que la misma sombra pasaba por detrás de él. Al principio pensó que era una broma, pero después de haberlo notado en muchas ocasiones, decidió pensar que Adelaida la estaba engañando con otra persona, hasta que llegó el día en que Balta ya no hablaba con su esposa y también la golpeaba, porque pensaba que ella le era infiel. Un día Balta estaba sentado al borde de un abismo cuando en ese preciso momento la sombra pasó por detrás de él, dio media vuelta y cayó al abismo. Y en ese preciso momento nació su hijo. Esta obra es la segunda inspiración del poeta. Se escribió en prosa y se dio a conocer al mundo. Se publicó en el año 1923, lo cual se calificó como una obra psicológica, ya que muestra problemas mentales de una persona. Trata de un hombre que pierde poco a poco la cordura debido a unas apariciones fantasmagóricas que él no puede explicar. Los hechos transcurren en un ambiente campestre que se puede ubicar en la serranía del norte del Perú. Y como se sabe, en dicho lugar abundan creencias, costumbres y también estereotipos que al analizar dicha obra te darás cuenta de cómo un estereotipo perturba la mente y las consecuencias que este puede llegar a pasar. Soy la alumna Daniela Campoverde Fácil. En la narrativa encontramos los siguientes personajes principales. Tenemos como personaje principal al señor Balta Espinar, que era un campesino de la serranía del norte del Perú, propietario de una cabaña. Repentinamente este personaje empieza a presentar un cuadro psicopatológico, donde se le ve, empieza a tener alteraciones, alucinaciones, y debido a ello cae en una superstición donde empieza a celar a su esposa, viendo que en su alucinación que ella tenía un amante, y debido a ello él empieza a maltratarla físicamente. Luego tenemos a la señora Adelaida. Es la esposa del campesino Balta Espinar. Es una mujer hogareña dedicada a su casa y a su esposo. Posteriormente también ella empieza a ser víctima de las acusaciones y maltratos de su esposo. Pero a pesar de ello ella queda embarazada del señor Balta Espinar. Como personajes secundarios tenemos al señor Santiago, que era hermano de Adelaida. Luego tenemos a la señora Antuca, que era la madre de Adelaida, era una anciana con ceguera. Y por último tenemos al bebé recién nacido, que es hijo de Adelaida y de Balta, y que nace el mismo día en que su padre fallece. Para complementar el trabajo de todos mis compañeros, la obra Fábula Salvaje va más allá de un mensaje, dejarnos una lección de vida. Los problemas psicológicos son un tema serio y muy delicado que debe tratarse a tiempo. Según estimaciones en tiempos de pandemia, los problemas mentales se han visto en aumento a un 45% de personas adultas. La crisis ha tenido un impacto negativo en la vida de muchas personas, ocasionando trastornos y miles de emociones mezcladas entre sí. Busquemos ayuda emocional de alguien y no dejemos que los problemas nos invadan y tomen posesión de nosotros. Además, Fábula Salvaje nos deja un mensaje importante donde el hombre, el señor Balta, se sugestiona a través de la superstición, llegando a tal extremo de quitarse la vida. La narrativa nos lleva a reflexionar qué debemos hacer, cambios en nuestras vidas, sobre todo en la manera de pensar y cómo vemos el mundo a nuestro alrededor. Para finalizar, Fábula Salvaje es una de las novelas más relevantes que el poeta César Vallejo escribió. Nos muestra cómo lo surrealista se puede hacer tan real en nuestras mentes, causándonos daños y alucinaciones, que poco a poco nos va consumiendo sin que nosotros nos demos cuenta. El mensaje de esta obra es que la persona tiene que ser firme, no deje llevar por su imaginación, porque si lo hace puede acabar con su propia vida o causando daño a otras personas. Un claro ejemplo lo podemos ver en la obra Fábula Salvaje. El personaje Balta llega al extremo de suicidarse y dañar físicamente a su esposa solo por tener imaginaciones que estaban solamente en su mente. Muchas gracias.
Chao.